Saludos familia, qué bueno que están con nosotros en esta noche. Bienvenido a esta edición de Pregúntale al Pastor. Los viernes hemos estado respondiendo preguntas que ustedes nos han estado haciendo acerca de asuntos que tienen que ver con la fe, con la Biblia, con la iglesia o con lo que está sucediendo. La meta que tenemos como familia es que usted pueda llegar a conocer al Señor mucho mejor y que usted pueda crecer en su caminar con el Señor. Y yo quiero que usted pueda sacar este tiempo con nosotros y escucharlas porque a lo mejor estas preguntas que otras personas han hecho son preguntas que usted también tiene. Si usted piensa, ay, pastor, a mí me hubiera gustado poder saber que iban a hacer esto porque tengo unas preguntas también. No se preocupe, escriba su pregunta en los comentarios y vamos a estar respondiendo su pregunta también, no en la sesión de hoy, pero el próximo viernes con la ayuda del Señor. Así que ya dicho eso, vamos a comenzar con nuestra primera pregunta. Tenemos una pregunta muy interesante acá que queremos contestar. La pregunta dice de la siguiente forma: por favor, explique Filipenses capítulo 2, verso 12. Ahora, la persona que hace esta pregunta está citando Filipenses capítulo 2, verso 12 de la versión Reina Valera del 60. Y mire cómo dice: por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. En estos versos nos está hablando el apóstol Pablo y le estaba hablando a la iglesia de Filipo y les está diciendo, ustedes han sido una iglesia muy obediente cuando yo he estado con ustedes o cuando no, pero ahora que no estoy con ustedes, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Entonces, este verso es un poquito complicado porque parece decir que tenemos que ganarnos la salvación obedeciendo. Parece decir que tenemos que ocuparnos en ganar nuestra salvación y con temor y con temblor. Parece decir que tenemos que trabajar mucho para ser salvos. Pareciera decir que siempre tendremos incertidumbre o temor acerca de si somos salvos o no. Porque dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor, como que es tu responsabilidad ganarte tu salvación. Pero eso no es lo que dice. ¿Por qué? Porque en otros lugares de la Biblia nos encontramos a Pablo diciendo que la salvación no es algo que nosotros nos podemos ganar, sino que la salvación es un regalo de Dios a través de nuestra fe en Jesucristo, a través de la fe en Jesucristo. Por lo tanto, lo que este verso quiere decir no puede ser que tenemos que es nuestra responsabilidad trabajar para ganar nuestra salvación, para no perder nuestra salvación. Lo que este verso quiere decir no tiene nada que ver con tener miedo a si somos salvos o no. Por el contrario, ahora, hay una traducción que explica este verso mejor, hay una traducción más clara que la Reina Valera del 60 en relación a este verso. Y es la nueva traducción viviente. Y la nueva traducción viviente traduce al español del griego este verso de la siguiente forma. Filipenses capítulo 2, verso 12. Y lo que yo voy a hacer es que se lo voy a poner acá en la pantalla, esta traducción que es mucho más sencilla y más directa, para que se le haga más fácil a ustedes entender lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Filipenses capítulo 2, verso 12, no puede estar diciéndonos que tenemos que ganarnos nuestra salvación o que tenemos que tener miedo de perder la salvación, porque Pablo dice otra cosa en otras partes de la Biblia. Así que, ¿qué es lo que está diciendo? Mira cómo dice aquí. Filipenses capítulo 2, verso 12, pero de la nueva traducción viviente. Lo dice más claro. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Eso es Pablo hablándole a la iglesia de Filipo. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Esfuércense, pero aquí está la clave, por demostrar los resultados de su salvación. ¿Qué quiere decir? Que ya son salvos,
Pero él dice, esfuércense en demostrar que han sido salvados por Jesucristo. En otras palabras, ya que han sido salvos por Jesucristo, esfuércense en vivir como gente que ha sido salvados por Jesucristo. No dice que tienes que trabajar para ganarte tu salvación. Dice que si ya has tenido una relación con Jesucristo, entonces tú debes de poner de tu parte para vivir de acuerdo a los valores del reino de Dios. Y esto es bien importante porque la salvación no es algo que nosotros nos podamos ganar con las buenas obras. La salvación no es algo que nosotros podamos ganar con actos religiosos o con tradiciones. Las tradiciones son buenas. El hacer actos religiosos es bueno, el llegar a la iglesia es bueno, el orar es bueno. Pero no hacemos eso para ganarnos la salvación. Oramos porque ya hemos sido salvados por Jesucristo. Asistimos a la iglesia porque ya hemos sido salvados por Jesucristo. Ayudamos a las personas en necesidad porque ya hemos sido salvados por Jesucristo. No para ser salvos. Como muchas personas pueden quizás malinterpretar este verso, como a mí me pasó hace mucho tiempo. Ahora, dicho esto, vamos entonces a pasar a nuestra segunda pregunta. Y antes de contestar la segunda pregunta o de hacerla, si yo estoy haciendo contestando estas preguntas y le sale otra pregunta, escríbala. Escríbala aquí en los comentarios y la vamos a estar también respondiendo. La segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la voluntad permisiva de Dios y la voluntad perfecta de Dios? Ahora, para poder entender esta pregunta, tenemos que hablar un poquito acerca de la voluntad de Dios y que hay varios tipos de voluntad de Dios. La voluntad indicativa de Dios es la voluntad de Dios que nos dice qué hacer, lo que Dios quiere que hagamos. Dios nos dice a nosotros directamente en común acuerdo con las Escrituras qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por ejemplo, él dice, no robarás, o no mentirás, o no tomarás el nombre del Señor en vano. Él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la voluntad indicativa de Dios. Él dice, si confesamos nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es la voluntad indicativa de Dios, la voluntad que nos está indicando qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es la voluntad de Dios comunicada a nosotros, la voluntad indicativa de Dios. Ahora existe una voluntad permisiva de Dios. Y la voluntad permisiva de Dios es cuando Dios permite que nosotros escojamos lo opuesto a su voluntad indicativa para que podamos obedecerlo libremente y no por la fuerza. Permítame repetirlo otra vez más porque quizás se enredó. En la voluntad permisiva de Dios, Dios nos permite a nosotros que escojamos lo opuesto a su voluntad indicativa para que podamos obedecerlo libremente y no por la fuerza. Eso quiere decir que Dios nos dice a nosotros lo que Él quiere que nosotros hagamos. Él nos enseña cómo vivir. Él nos enseña cómo tener una relación correcta con Él, pero Él no nos obliga a tener esa relación. Para no obligarnos a tener una relación con Él, para no obligarnos a hacer lo que Él quiere. En otras palabras, como Dios no quería ser un abusador que nos está obligando a hacer lo que Él quiere porque Él quiere a la fuerza. Como Dios quiere, anhela que nosotros tengamos una relación con Él por amor, nos tuvo que dar la capacidad de escoger lo opuesto a lo que Él quería desde un principio. Esa es la voluntad permisiva de Dios, porque Dios nos está permitiendo escoger algo que se sale de lo que es el plan de Él para nosotros, para que nosotros a su vez podamos decir, no, yo quiero vivir para Dios y yo quiero hacer la voluntad del Señor, aunque pude haber escogido hacer otra cosa. Es el ejemplo de cuando uno escoge una persona para casarse. Yo escogí a mi esposa para casarme porque ella fue la mujer que yo escogí, porque yo quise escogerla, no porque nadie me obligó a escogerla. Pero la capacidad de poder escoger a otra persona antes de escogerla a ella es la voluntad permisiva. ¿Por qué explico esto?
Porque para los seres humanos, la voluntad indicativa de Dios es su voluntad perfecta. Es lo que Dios nos ha dicho que Él quiere de nosotros. Ahora, la voluntad permisiva de Dios no es voluntad de Dios para nada. O sea, Dios, la voluntad permisiva de Dios lo que nos permite a nosotros es escoger lo opuesto a Dios. O en otras palabras, la voluntad permisiva de Dios es lo que nos permite salirnos de la voluntad de Dios. Pero no porque Dios quiere que nos salgamos de su voluntad, sino que Dios nos permite la alternativa de salirnos de su voluntad para que nosotros libremente escojamos no salirnos de su voluntad. Bíblicamente, o estamos en la voluntad de Dios o no estamos en la voluntad de Dios. Porque la voluntad permisible de Dios es simplemente nos deja escoger lo opuesto a Dios con el propósito de que libremente escojamos obedecer la voluntad indicativa de Dios, que deseemos hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. La tercera pregunta que vamos a estar contestando en esta noche: ¿puede el plan de Dios para la vida de una persona involucrar dificultades y aún sufrimiento? Y esta es una pregunta válida, ya que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, cuando comenzamos nuestra relación con Dios, nuestra vida mejora y las cosas mejoran en muchas áreas de nuestra vida. Y tendemos a pensar que todo va a ser color de rosa y que todo va a estar bien. Y es cierto, al final de todas las cosas, todo va a estar bien porque vamos a pasar la eternidad con Jesucristo. Es cierto, tenemos la esperanza de la resurrección. Es cierto, nuestro Dios es poderoso y hace milagros. Pero la realidad es que aún en la vida cristiana, a veces vamos a pasar por momentos de dificultades y por momentos de sufrimiento. Y es parte del plan de Dios. ¿Por qué? Porque es a través de esos momentos de dificultad y de esos momentos de sufrimiento en que Dios moldea nuestro carácter y que nos enseña cosas acerca de nosotros mismos y acerca de quién Él es. Es lo que le pasó a Job en el Antiguo Testamento. Cuando la Biblia dice que él tenía una relación con Dios, que todo le iba muy bien y que de repente Dios permite que Job pase por unos momentos muy difíciles con el propósito de que Job pudiera aprender algo de él mismo y aprender algo del Señor. Y eso lo vemos al final del libro de Job, cuando Job mismo declara: antes yo te había oído de lejos, pero ahora mis ojos te pueden ver. Job le decía a Dios: antes yo sabía quién tú eras porque te había escuchado de lejos, pero después de todo este sufrimiento, después de todas estas dificultades, ahora yo tengo un mejor entendimiento de quién tú eres. Es lo mismo que sucedió con Jesucristo. Jesucristo, siendo hombre, tuvo que sufrir, tuvo que pasar dificultades como parte del plan de Dios para traer salvación a la humanidad. Y a veces a nosotros nos toca pasar por momentos difíciles, por momentos de sufrimiento, para que podamos ser instrumentos de Dios, para que personas puedan venir a los pies de Jesucristo. Otro ejemplo que encontramos en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo, que se encuentra escribiendo sus cartas que ahora mismo están en la Biblia, aún desde la cárcel, que se encuentra naufragando en un barco, en el mar, ¿verdad? En el mar Mediterráneo, que se encuentra sufriendo en una cárcel, que se encuentra siendo golpeado mientras predicaba la palabra del Señor. Porque Dios lo había llamado a predicar la palabra del Señor, aunque iba a ser difícil, aunque iba a causar sufrimiento. ¿Quiere decir que Dios es malo? ¿Quiere decir que Dios nos quiere ver sufrir y en dificultades? No, por el contrario. Simplemente Dios utiliza los sufrimientos de la vida y las dificultades de la vida para nuestro beneficio, para enseñarnos a nosotros cosas acerca de nosotros mismos, para enseñarnos a nosotros cosas acerca de Él y para a través de nuestras experiencias de la vida, de nuestros sufrimientos y de las dificultades que hemos podido sobrepasar en el nombre de Jesús, que podamos ser de bendición a las personas que están a nuestro alrededor. Dios no desaprovecha una oportunidad para glorificar su nombre y para bendecirnos a nosotros. Así que quizás tú has estado pasando por momentos difíciles y por momentos de sufrimiento
Y yo vengo a decirte en el nombre del Señor, Dios está contigo. Y si te mantienes agarrado del Señor, al otro lado de esta tormenta, vas a poder conocer a Dios mucho mejor que antes. Te vas a poder conocer a ti mucho mejor que antes. Y vas a poder ayudar a las personas que están a tu alrededor mucho mejor que antes. Qué bueno que podemos estar contestando estas preguntas y que estamos aprendiendo todos y clarificando lo que quizás ya conocíamos, pero no estábamos seguros. La cuarta pregunta. Si una persona tomó decisiones cuando era joven que iban en contra de la voluntad de Dios y ahora pueden ver en su vida las consecuencias de esas decisiones, pero ahora le sirven al Señor, ¿puede el Señor transformar y cambiar esas situaciones? La respuesta corta, sí. Todos nosotros llegamos a Jesucristo después de haber tomado un montón de malas decisiones. Todos llegamos a Jesucristo después de haber experimentado las consecuencias difíciles, las consecuencias negativas de nuestras malas decisiones. Pero cuando llegamos al Señor, la Biblia dice que somos criaturas del Señor, que somos hechos de nuevo, que todas las cosas son hechas nuevas. Por lo tanto, cuando llegamos a los pies de Jesucristo, comenzamos a vivir una nueva vida. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Por lo tanto, Dios sí puede transformar y cambiar situaciones difíciles de nuestro presente que son consecuencias de nuestras decisiones en el pasado. Aún las consecuencias más difíciles, Dios las puede utilizar para su gloria. Cuando tú vienes a Cristo, Dios te perdona, Dios te restaura. Y lo que pasó en el pasado quedó atrás. Tú eres una nueva criatura. Y ahora Dios va a utilizar todo lo que has estado pasando para su gloria. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Necesitas preguntarle al Señor, Señor, ¿qué yo puedo aprender de esto? ¿Y cómo tú vas a utilizar esto para tu gloria? Porque no, cuando venimos a Cristo no nos quedamos estancados, no nos quedamos atorados o amarrados con las consecuencias negativas de nuestro pasado. Cuando venimos a Cristo somos hechos libres y Dios transforma aún las consecuencias más difíciles para su gloria y para nuestro beneficio. Otra de las preguntas que me hicieron es una pregunta bien práctica y esta quizás le aplica más a las personas que asisten regularmente a Oak Creek Assembly of God. Es que como no nos hemos estado pudiendo reunir en el templo, pero muchos de nosotros todavía estamos siendo fieles a Dios en nuestros diezmos y nuestras ofrendas, me preguntan, ¿cuál es la dirección para enviar por correo el diezmo a la iglesia? La dirección de nuestra iglesia es el 7311 sur de la calle 13 de Oak Creek, Wisconsin, 53154. Una vez más, la dirección de correo de nuestra iglesia es el 7311 sur de la calle 13, Oak Creek, Wisconsin, 53154. Si usted desea enviar por correo sus diezmos o ofrendas, lo puede hacer a esa dirección. También si usted me quiere enviar una carta saludándome o haciéndome alguna pregunta, también lo puede hacer ahí. Simplemente ponga en la carta con atención a Pastor Armin. La última pregunta que tenemos por acá es, ¿tuvo la Virgen María más hijos? ¿Dónde lo dice en la Biblia? Eso es una muy buena pregunta porque muchos de nosotros hemos pensado por mucho tiempo que la Virgen María siguió siendo virgen aún después de que Jesús nació. Y muchos de nosotros pensamos que la Virgen María no tuvo más hijos después de que tuvo a Jesús. Pero cuando llegamos a la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia dice otra cosa. Y yo quiero llevarlo a través de algunos versos de la Biblia para que ustedes puedan ver y para que se puedan dar cuenta de que sí, María tuvo más hijos. Entonces, vamos a comenzar con los evangelios. Y vamos a comenzar con el Evangelio de Mateo, capítulo 1,
versos 24 y 25. Mateo capítulo 1, versos 24 y 25. Y lo voy a estar poniendo aquí en la pantalla para que lo puedan seguir conmigo. Mire cómo dice. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Eso quiere decir que después que nace Jesús, José y María se comportan como esposo y esposa en cuanto a sus relaciones íntimas. Y luego vamos a ver que no solamente eso, sino que Mateo capítulo 12, verso 46, mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus ¿qué? Hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Entonces aquí el Evangelio de Mateo ya nos comienza a clarificar que María tuvo otros hijos, los hermanos de Jesús, y que María fue a hablar con Jesús y que los otros hijos de María andaban con ella para visitar a su hijo mayor, a Jesús. Mateo capítulo 13, verso 55. La gente se estaba burlando de Jesús y mire cómo se burlan. Y se burlaban, no es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María su madre y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Entonces aquí no solamente nos dice que María tuvo otros hijos y que Jesús tuvo hermanos, sino nos dicen los nombres, Santiago, José, Simón y Judas. Mateo capítulo 13, verso 55. En Marcos capítulo 6, versos 2 y 3, también nos dice lo mismo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga, hablando de Jesús, y muchos de los que los oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿dónde sacó toda esta sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Un simple carpintero, hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Ahora yo quiero que se fije que ahora se nos da un detalle más todavía. No solamente Jesús tuvo hermanos, tuvo también hermanas. Y nos los enseña ahí en el verso 3 del Evangelio de Marcos capítulo 6. También, creo que me queda uno más. Juan capítulo 2, verso 12. Después de la boda, se fue unos días Jesús a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Entonces aquí nos enseña que Jesús también pasaba tiempo con su familia, con su madre y con sus hermanos. Ahora, lo que yo quiero que vayamos dándonos cuenta es cómo la Biblia nos enseña claramente que María tuvo otros hijos, que Jesús tuvo hermanos. Esa fue muy buena pregunta. Y si usted me está escuchando contestar estas preguntas y dice, yo tengo una muy buena pregunta, me hubiera gustado que clarificara el pastor Alvin esto o aquello, yo quiero invitarlo a que usted escriba su pregunta en los comentarios y me voy a asegurar de que se la voy a estar contestando. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y los amamos un montón. Estamos orando por ustedes. Lo animo a que se conecte mañana a las 9 de la mañana en Zoom. Vamos a estar teniendo nuestro estudio bíblico. Así que yo quiero que se anime, que se conecte. Vamos a estudiar la Biblia juntos como familia. Yo voy a estar poniendo el enlace en mi página de Facebook para que usted se pueda conectar y podamos estudiar la Biblia juntos. Que Dios le bendiga, Dios le guarde y que tenga muy buenas noches.